El día que yo me enteré que Cuba pertenecía al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a mí casi se me paraliza el cerebro, porque de las cosas más surrealistas que existen en, en este mundo es escuchar una noticia como la que les acabo de decir, que Cuba pertenezca, siendo Cuba un país donde se violentan todos los derechos del individuo a todos los niveles y, y que la ONU incluya a Cuba en el Consejo de Países que debiesen eh, defender los derechos humanos. Bueno, me imagino yo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esté para eso. Tal vez está para otra cosa y no nos hemos enterado. Pero en el caso de Cuba, es algo que da hasta risa porque yo me pongo a pensar y yo digo, cabrón, la ONU se ha dado a la tarea en algún momento de enviar a Cuba un grupo de inspectores, no sé cómo funcionará eso, ni me interesa saberlo porque yo no le tengo ningún, a la ONU, yo como institución, no le tengo ningún respeto. Eh, pero la ONU se ha dado a la tarea en algún momento de enviar a Cuba, no sé, una expedición, un grupo, un grupo de gente que vayan e inspeccionen en Cuba la violación de derechos que existe sistemáticamente y constantemente eh, a todos los niveles en Cuba. Claro, cuando digo de que vayan a Cuba, no es que vayan a hacer turismo, como van muchas instituciones, como iban los pastores por la paz, Jesse Jackson y todo el grupo este de pastores por la paz que iban a Cuba a hacer turismo y a tirarse fotos con Fidel y la guanajada esa. Me estoy refiriendo a que vayan a Cuba, ¿ok? Y visiten las prisiones donde están presos los presos políticos del país, que vayan y a los barrios, ¿ok? Donde sistemáticamente el gobierno violenta los derechos de los jóvenes, de todo el mundo, de los niños, los ancianos, las personas vulnerables. Después que hagan eso, después pueden regresar a la ONU y tomar la decisión que estimen conveniente con respecto a incluir o no a Cuba en en algo, me imagino yo, importante para la ONU, como lo es el Consejo de Derechos Humanos. Vaya, es algo, me quedo sin palabras. Y después investigué un poco también sobre los presos políticos que hay en Cuba, porque muchas veces se habla del tema de presos políticos, se habla en Cuba muy a la ligera y no se tiene en cuenta no solamente el número de presos políticos, sino las razones por las que el gobierno tiene presos a estos opositores del gobierno, y no solamente los tiene presos, sino que no los cataloga como presos políticos. Para Cuba, a través de la historia, todos los presos han sido presos comunes. No hay distinción entre un preso político, preso de conciencia, preso por lo que cree, y un criminal, un preso común que está bajo sentencia por cualquier otra cosa. Nunca Cuba ha hecho la distinción, porque no les conviene, por cuidar su imagen, por, vaya a saber por qué, la razón verdadera.
pero sí hay presos políticos, sí se violentan los derechos y es sistemático y constante. Y es una falta de respeto para los cubanos, no solamente para los que hemos vivido en Cuba y hemos salido al exilio, no, para los que quedan en Cuba, que todavía están bajo este régimen. Es una falta de respeto que en la actualidad, año 2025, enero de 2025, la ONU considere a Cuba como parte del Consejo de Derechos Humanos. Claro, la ONU no tiene ninguna credibilidad y ha sido así por muchísimo tiempo. La credibilidad de la ONU se fue hace más de 30 años que la ONU, por lo menos para mí, perdió credibilidad por la forma tan sistemática en la que ellos se han aliado y han sido cómplices de países como Cuba, países que han promovido el terrorismo, países que han sido terroristas, ¿ok? Porque Cuba, lo he hablado en videos anteriores, Cuba no solamente ha sido un país que ha patrocinado terroristas, sino que ha sido un país terrorista, país intervencionista en conflictos eh, de otros países, ha tratado de derrocar gobiernos legítimos electos por otros países. Y la ONU se ha hecho la de la vista gorda. Estados Unidos se ha hecho de la vista gorda también. Con el tema de Cuba, todo el mundo tiene culpa. ¿Ok? No hablar de China, ni de Rusia, ni de esa gente. Esa gente, por naturaleza, son unos impíos, por naturaleza. Pero la ONU, que siempre se ha llenado la boca de decir que abogan por los derechos, y la UNICEF, y que se pasan el tiempo hablando de los derechos fundamentales del ser humano, y Estados Unidos que en nombre de la democracia ha librado un sinnúmero de guerras a través de su historia como potencia imperialista. Se han pasado todo el tiempo haciéndoselos de la vista gorda y pasándole la toalla a los paños tibios a Cuba. Un país que, vuelvo y repito, hay que estar ahí para ver cómo se infringen los derechos de los cubanos, los más elementales, los derechos a la libre expresión, los derechos a la prensa, los derechos a la libre asociación, los derechos a la búsqueda de la libertad, el Estado de Derecho con el que debe contar todo individuo frente a un gobierno para defenderse o para defender sus propios derechos. Nada de esto existe en Cuba. Y si un individuo, un cubano, osa, por alguna casualidad, defender algún derecho o dar a entender que, que no está de acuerdo con algo, algún estatuto o algún reglamento impuesto por el Partido Comunista de Cuba, se tiene que atener a las consecuencias. Entonces, para mí es incongruente totalmente y contraproducente
el hecho de que Cuba conforme parte de un Consejo de Derechos Humanos. En Cuba no se sabe ni... no. Tú le preguntas a un cubano, fíjense al nivel que hemos llegado los cubanos que vivimos en Cuba y que estuvimos sometidos a este régimen, que tú te pones a hablar con un cubano en Cuba y le preguntas por sus derechos y el cubano no te sabe decir cuáles son sus derechos. Hasta ese punto hemos llegado. No solamente que nos violenten nuestros derechos, sino que los hayamos perdidos y no sepamos ni siquiera cuáles son nuestros derechos. Hagan la prueba, hagan la prueba. Si conocen a algún cubano que vive en Cuba y tienen la oportunidad de hablar con ellos o de visitar Cuba, siéntense a hablar con un cubano y pregúntele acerca de un derecho, de cualquiera. Dile, oye, mi hermano, eh, dime uno de tus derechos fundamentales como ser humano. Se va a quedar así en babia, se va a quedar así, mira, en el limbo, como pescado en nevera. Así, mira, no saben qué responder. Y ese país es el que la ONU valida y al que le da lugar en algo que debería ser algo, bueno, es como les decía ahorita, la ONU como institución, para mí, ha perdido el respeto, ha perdido el decoro, ha perdido la razón de ser, lo ha perdido todo, porque son cómplices de este tipo de países. ¿Ok? Y recuerden, nunca hablo desde el odio. Yo no odio a nadie, ni odio y mucho menos a una institución que no es una persona. Pero en el caso de Cuba, cuando yo estoy hablando de las cosas negativas de Cuba, estoy hablando del gobierno de Cuba. Nunca estoy hablando del pueblo de Cuba. Estoy hablando de el gobierno de Cuba y del Partido Comunista de Cuba, que son los satánicos en toda esta película. Son los satánicos. Son los tíos. Vaya, no hay adjetivo para describir a estas alimañas. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Es algo que, aparte de llamarme la atención, siempre me ha dado hasta risa el hecho de que un país que infringe y violenta los derechos esenciales y fundamentales de los cubanos conforme parte del circo este. Pues para mí es una payasería. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por ver el video. Y por favor, suscríbanse al canal, suscríbanse. Dale un like si te gustó lo que te comenté. Y por favor, revisen los otros videos. Están bastante interesantes. Bendiciones.